Que el Señor les bendiga. Háganme el favor de acompañarme en sus Biblias. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Y si no tiene la Biblia a la mano, igual nos ponemos de pie en señal de respeto a la palabra del Señor. Mateo 7, 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la vida que nos has dado, por la salud, Señor, para poder estar aquí. Gracias, Señor, porque tenemos este lugar para reunirnos y para poder alabarte y aprender de ti y recibir de ti, Señor. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros y tenemos el privilegio de leer, de escuchar tu palabra, Señor, de cantar tus alabanzas y de poder estar también en la congregación con nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que en este momento que nos disponemos a estudiar, Señor, tus enseñanzas, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que podamos ser edificados, Señor, redargüidos, que podamos ser enseñados, Señor, en lo que tú esperas de nosotros y que eso sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Les iba a decir pueden tomar asiento, pero veo que ya se sentaron, así que no hay problema. Ayer como a la 1:30 de la tarde yo andaba en la calle y no había nada de tráfico. Como que había algún partido de fútbol, ¿verdad? Estaba jugando la Alianza. Así vi unos de blanco que estaban en la tele. No era la Alianza. No. ¿Quién estaba jugando ayer? El Madrid contra el otro Madrid, ¿verdad? Y al final, ¿cómo quedaron? Al final del tiempo reglamentario. Yo vi que allá por el minuto 97, no sé cuánto tiempo más les dieron, llegaron al minuto 100 y iban 1-1. ¿Cómo quedaron? Se fueron a los penales. Se fueron a los penales, ¿verdad? Hoy así de lotería se definen los campeones ya. Esos no son campeones. ¿Qué hubiera pasado si cuando iban allá... A ver, ¿quién echó el gol del Madrid? Del Real. Sergio Ramos. ¿Qué hubiera pasado si ya cuando iban allá por el minuto 89? Dice Sergio Ramos, ya me aburrí, quiero echar un gol. Quizás me voy a dar la vuelta y voy a echar el gol en la otra portería. Y se da la vuelta y va a echar el gol en su propia portería. ¿Qué hubiera pasado? Sale vivo del estadio. ¿Verdad que no? Ahí hubiera quedado. ¿Por qué? Porque en un partido de fútbol hay dos equipos y uno espera que los miembros de mi equipo van a colaborar conmigo, que no se van a cambiar de bando a medio partido. Hay unos que les dan ganas, ¿verdad? Cuando su equipo va perdiendo, no, yo mejor, cuando estábamos chiquitos hacíamos eso, yo me voy a pasar para el otro equipo, decíamos. Pero ya cuando están en la liga ya no se puede. Incluso aquí, ¿verdad? Si alguno dice ahí, me voy a cambiar la camiseta, ahí cuando están jugando, no se puede. Y a veces hay unos cristianos que dicen que son cristianos, parecen que son cristianos, pero uno los mira el domingo y andan con la camiseta blanca. Pero si los miran el viernes en la noche, ¿de qué color es la camiseta? Es roja. No, mentira, hermano. Andan con la camiseta del otro equipo. ¿Será que han pasado algunos así por acá? Miren, hay unos que dice, el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que ser cristiano no es algo que es del diente al labio, no es algo que un día puedes decir, sí, hoy sí ando aquí, soy de allá. Y ya después digo, no, hoy voy a decidir cambiar. Hay que vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La semana pasada hablábamos un tema parecido. Ahorita estamos ya prácticamente cerrando con el Sermón del Monte. Hemos venido estudiando todo lo que el Señor enseñó al principio de su ministerio, los últimos 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, que les comenzó a enseñar a sus discípulos cómo es que Él esperaba que sus discípulos vivieran, cuál era la vida que Jesús esperaba de las personas que lo siguieran. Y estas últimas 2 porciones han sido advertencias contra lo que no hay que hacer. La semana pasada hablábamos de que el Señor les decía, tengan cuidado con los falsos profetas y por sus frutos los conoceréis. Se me acercaba alguien al final del culto y me decía, mira hermano, pero ¿y entonces cuál es la diferencia entre los falsos profetas de los que hay que apartarnos y las personas a las que no hay que juzgar, a las que hay que ayudarles? Y cabal llegábamos a la conclusión de que era lo mismo, era por los frutos. ¿Qué es lo que están buscando estas personas? Porque no quiere decir que, de cualquiera que sea pecador, me voy a apartar, sino que yo me voy a apartar de las personas que anden dando frutos que no son de cristianos. Si alguien quiere arrepentirse, si alguien quiere acercarse a Dios, por supuesto que le vamos a ayudar. El problema es, mire, como dice acá, los que andan diciendo Señor, Señor, pero en realidad su corazón está en otro lado. Fíjese que durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, que fue el mayor frente de batalla quizá, estaban en guerra y habían espías. Los de Alemania querían tener espías en los países aliados y ellos también querían tener espías en Alemania. Había un hombre que se llamaba Juan Puyol García, era un español. Él creó una identidad falsa de una persona que era así un gran fanático de los nazis y comenzó a contactar a los oficiales en Alemania y les decía, yo creo en lo que ustedes quieren imponer y yo voy a comenzar a ayudarles a ustedes. Y dice la historia de este hombre que él lo que quería era infiltrarse ganarse la confianza de los alemanes. Y dice que él, para mandarles información, él vivía en España, pero les quería hacer creer de que él les iba a ayudar en la lucha contra Inglaterra. Entonces, él entrevistaba a guías turísticos que llevaban gente de España a Inglaterra y les decía, mira, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es aquí? ¿Y cómo es allá? Y esa información les mandaba a los alemanes. Se conseguía los libritos de los horarios de los trenes y en base a eso les decía, miren que van a estar moviendo tropas de aquí para allá, que no sé qué, que no sé qué. Conseguía revistas turísticas de Inglaterra y recortaba las fotos y con eso armaba información y se la mandaba a los alemanes y los alemanes le comenzaron a creer. Le comenzaron a creer tanto que le dijeron, mira, está bien la información que nos está mandando, conseguimos más espías. Y él se comenzó a inventar un montón de nombres de gente que le estaba ayudando. Y cuando alguna vez le cachaban en alguna mentira, le decía, no hombre, es que el Pedrito que me está ayudando fue el que metió la pata, pero ya vamos a tener más cuidado. Entonces ya cuando había hecho eso, ya se había ganado la confianza de los alemanes, llegó donde los ingleses. Y le dijo, miren, yo les estoy ayudando a ustedes. Miren todo lo que los alemanes me han dicho y yo tengo la confianza de ellos. Así que se lo llevaron para Inglaterra. Y ahí les seguían mandando información falsa a los alemanes. Y les daba información de lo que los alemanes le decían. Le decía a los ingleses. Estaba jugando para los dos bandos. Llegó al punto que llegó a tener una red de 27 espías falsos. Solo tenía un suchero que con él eran los que se inventaban todo. Pero los alemanes le mandaban dinero para pagarle a 27 espías. Imagínense lo que había llegado él. Él fue uno de los que le estuvieron mandando información falsa a Alemania para el ataque de Normandía, la toma de Normandía, que fue el ataque más grande que hicieron los aliados para incursionar, ya digamos en las etapas finales de la guerra. Él les estuvo mandando mentiras a los alemanes para engañarlos y decían, los van a atacar por aquí, y los atacaron por otro lado. Entonces, como los alemanes no se habían dado cuenta, hasta le habían dado una medalla. Y después, cuando los británicos, los ingleses, vieron todo lo que les había ayudado,
también le dieron una medalla. Al final este hombre terminó la guerra con una medalla del lado de los alemanes y con una medalla del lado de Inglaterra. Y parece que salió bien. Ahora yo le pregunto, ¿será que en el ejército del Señor, será que en el reino de los cielos se puede engañar al rey? ¿Puede haber un doble espía que venga, hoy sí estoy aquí, Señor, y aquí, mira, y aquí estoy, y mi corazón es tuyo? Pero ya después anda por otro lado y nadie se va a dar cuenta. A nosotros nos puede engañar, pero ¿quiénes somos nosotros? O sea, somos personas, somos humanos. Al final, no somos nosotros los que le vamos a dar la medalla. ¿Cuál es el galardón, el premio que nos va a dar el Señor? El que esperamos de Él. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor nos ha prometido la vida eterna. Porque el Señor nos ha prometido la vida eterna. Pero el galardón, el premio, lo va a dar Él. Y a Él nadie lo puede engañar. Mire lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que hay personas que no solamente vienen a la iglesia, no solamente conocen la Biblia, sino que hasta parece que hacen, mire, que han hecho milagros en el nombre del Señor y que el Señor nunca los conoció. ¿Y eso cómo es posible? No tenemos que dejarnos engañar. Fíjense que el testimonio de una persona, es más, en el tiempo en que Jesús vivía, los fariseos y todas estas personas religiosas, para ellos los milagros no eran algo totalmente desconocido. Ellos sabían que los enfermos podían ser sanados. Ellos conocían el poder de la oración, pero cuando vino Jesucristo lo rechazaron. ¿Por qué? Porque sus prioridades no estaban alineadas. Cuando el Señor quiere hacer algo, Él lo hace. Cuando el Señor quería sanar a alguien, Él lo podía sanar. Y muchas veces una persona que está enferma, que viene a un culto de sanidad, puede ser sanada no por la fe que tiene el que le pone la mano, sino por la fe que tiene el enfermo. Y alguien viene y le pide al Señor de corazón, Señor, yo te pido que me sanes, no importa el lugar donde esté. El Señor lo puede sanar en ese lugar. Entonces no es que, porque aquel es el que estaba predicando enfrente, o porque él vino y me puso la mano. No necesariamente, puede ser que sí, puede ser que no, pero no nos tenemos que guiar solo por eso. Para el Señor es importante que nosotros sepamos distinguir quiénes son los que de verdad son sus verdaderos profetas y los que no lo son. ¿Sabe dónde explica un poco más el Señor acerca de esto? Acompáñame a Primera de Juan. La primera carta de Juan está cerca del final de la Biblia, no es el Evangelio de Juan. Cerca del final de la Biblia está Primera, Segunda y Tercera de Juan. Después de Juan va, Judas y después Apocalipsis. O sea que estamos hablando ya casi al final de la Biblia. Es el quinto libro antes del final de la Biblia. Primero de Juan, capítulo 3. Al Señor no lo podemos engañar. Eso es un hecho. Nadie puede engañar a Dios. Él conoce los corazones. Pero ¿cómo podemos conocer a aquellos que de verdad, nosotros como personas, podemos conocer a los que de verdad están haciendo la voluntad de Dios? Porque eso es lo que decía, lo que leímos. El que va a entrar es el que hace la voluntad de mi Padre, decía el Señor Jesús. Mire lo que dice Juan 3. Vamos a leer una porción desde el versículo 13 hasta el 24. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Todavía oigo unas paginitas que se están pasando. Vamos a darle una esperita. Primero de Juan, capítulo 3. Dice en el versículo 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Una vez me pasó a mí que andábamos ganando almas. Aquí, por cierto, creo que estábamos en el Parque Daniel Hernández. Sí, ahí en el Daniel Hernández estábamos. Y andábamos con un amigo, con un compañero. Y andábamos, ¿y ahora quién? ¿Y ahora quién? Ahí hay una señora sentada. Y llegamos donde la señora. Mire, ¿le podemos hablar de la palabra de Dios? Le dijimos. Sí, nos dijo la señora. Y comenzamos a leerle de la Biblia, en el Evangelio de Juan, en Romanos, que la Biblia dice que la salvación es por gracia, que solo tenemos que tener fe en Dios. Y se acercó otra señora, fíjense. Una señora que andaba, digamos que de otra iglesia. Y llegó y nos dijo, mire, ¿puedo escuchar? Sí, le dije yo. Error. Porque ella andaba también haciendo su evangelismo. Ahí me equivoqué yo. Y en lo que estábamos explicando a la señora, cómo Jesús ya había hecho todo, Él ya había muerto por nosotros y lo único que dice la Biblia que tenemos que hacer es creer en Él y confesarlo como nuestro Señor. Viene ella y comienza a decir que eso no es cierto, que hay que cumplir todos los mandamientos, que hay que hacer penitencias, que no sé qué, y que esa es la forma de ser salvo y que no puede ser la otra señora, ¿verdad? Y ahí tratando de sacar versículos de la Biblia fuera de contexto. Y uno de los versículos que agarró fue este. El primero de Juan 3, 22. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yahvé le dice, lo que hay que hacer es guardar los mandamientos de Dios, y si no guardamos los mandamientos de Dios, entonces no vamos a poder ir al cielo. Y yo estaba en ese momento con la señora y me llamó la atención el versículo que ella dijo de que había que guardar los mandamientos y que si no, decía esta señora, no íbamos a ser salvos. Y yo le dije, Señor, ¿y qué le responde a esta señora? O sea, ya metí la pata de dejarla que se venga a meter en la conversación, ¿verdad? Señor, sácame de esta. Y fíjese que yo, o sea, probablemente, yo había leído el primero de Juan, pero no me acordaba qué decía más adelante, pero el Señor me dijo, decirle que lea el siguiente versículo, me dijo. Y yo dije que, bueno, igual yo ando haciendo la obra del Señor, el Señor no me va a hacer quedar mal. Pero léale el siguiente versículo también, le dije a la señora. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ajá, le dije, y entonces, ¿tenemos que cumplir el mandamiento de Dios? Sí, tenemos que cumplirlo. Pero ¿cuál es el mandamiento de Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo. Se quedó callada la otra señora, fíjese. Gracias a Dios pudimos terminar de evangelizar a la que habíamos llegado a evangelizar y terminó aceptando a Cristo. Muchas veces las personas se pueden confundir, así como esta señora. Ella pensaba que andaba haciendo la obra de Dios, pero ella misma andaba confundida. Y probablemente no lo hacía porque ella quería que la gente se fuera al infierno, sino que ella quería que la gente se fuera al cielo, pero sin conocer de verdad a Dios. Eso es lo que el Señor les dijo. Mire, les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, les va a decir. ¿Cómo sabemos que alguien de verdad ha conocido a Dios? ¿Cómo estoy seguro de que yo de verdad he conocido a Dios? ¿Qué es lo que dice aquí? Mire, el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Al final, lo que el Señor nos está enseñando se resume en una palabra.
¿Cuál es la palabra en la que se resume toda la Biblia? ¿Sabe cuál es esa palabra? La Biblia dice, por cierto, en 1 de Juan, que Dios es amor. Y dice aquel versículo que contiene todo el Evangelio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En eso se resume lo que hace diferente a Dios del mundo. Dios nos ama tanto que envió a su único hijo, y Jesús puso su vida por nosotros y lo hizo por amor. Mira, nuestro país tiene un montón de problemas, últimamente tiene más. Y yo le preguntaba al Señor, y bueno, al principio no lo hacía orando, sino que lo hacía yo en mi propia mente, pensando, ¿y cuál será la solución aquí para este país? O sea, estamos bien fregados, decía yo. ¿Será que tiene que venir un Batman a matar a todos los mareros? Decía. O como decía mi compañero de trabajo que tenía antes, no, hombre, lo que tienen que hacer es agarrar a todos los mareros de un lado, todos los mareros del otro, meterlos al estadio Cuscatlán y ahí a que solo salga uno, decía. Y yo decía, ya después, ¿verdad? Orando. Señor, ¿y qué será lo que tenemos que hacer? ¿Y sabe cuál es la solución para nuestro país? El amor. Eso es lo que tiene la iglesia que nos hace diferentes de los demás. En eso se nos tiene que notar a nosotros que somos diferentes, en que amamos a nuestros hermanos. ¿No es lo que dice acá? Mira, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En el versículo, ¿dónde fue que comenzamos? En el 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a odiar, el mundo nos va a ridiculizar. El mundo nos va a ver de menos, nos va a decir, vos sos cristiano, y vos sos de esos que ponen la otra mejilla. Y vos sos de esos que tienen que perdonar. ¿Y vos crees en eso? No, hombre, sé que hay que defenderse. No, sé que hay que pelear por lo tuyo. ¿Se acuerda que hablamos de eso cuando vimos lo del carácter del cristiano? Al principio del Sermón del Monte. Que el cristiano debe de ser manso, que el cristiano debe de perdonar. Y el mundo nos va a aborrecer por eso. El mundo nos va a discriminar. El mundo nos va a ver de menos. Pero eso es lo que nos hace diferentes. En que nosotros hemos decidido creer en Dios, y si nosotros le decimos, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, yo estoy poniendo al centro de mi vida el amor. Volviendo al problema social que tenemos acá, de las maras. ¿Por qué se unen los muchachos a las maras? ¿Ustedes creen que los muchachos y muchachas que se sienten amados en su casa, que se sienten identificados, protegidos, que tienen a su familia completa, tienen el deseo de ir y unirse a otro grupo? No, es más, las estadísticas lo confirman. Los muchachos que vienen de hogares donde están el papá y la mamá tienen la mitad de posibilidades de ser reclutados por una mara. Los muchachos donde solo está la mamá, normalmente, tienen el doble, por lo tanto, de posibilidades de ser reclutados por una mara. ¿Por qué? Porque vienen de un hogar fracturado. Y sí, las mamás hacen todo su esfuerzo. Y es una bendición por todas las madres que logran hacer eso. Pero cuando el enemigo comienza y trata de destruir la familia, ya crea una vulnerabilidad. Y si en la familia va más allá de eso, y no es una familia que busca de Dios, no es una familia donde hay amor, sino que es una familia donde lo que hay es división, donde lo que hay es odio, son muchachos que van a buscar refugio en otro lado, no van a querer estar con su familia. Ahora, ¿qué pasaría al contrario? Si nosotros como cristianos nos comportamos como embajadores de Dios, como embajadores del amor de Dios por nuestros hermanos, y comenzamos a reflejar eso en nuestras vidas, a actuar de una manera como dice el Señor, o sea que estar dispuestos a poner la vida por nuestros hermanos. Pero a veces aquí mismo en la iglesia nos pasa lo que dice el siguiente versículo, mira el 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
No podemos ser cristianos de verdad si no amamos a nuestros hermanos. Comenzando por lo de nuestra casa, por lo de nuestra familia, pero también por nuestros hermanos en Cristo. Miren los que están alrededor suyo. Mírenlos. Ellos son sus hermanos. Por ellos murió Cristo también, así como murió por usted. Pero a veces guardamos resentimiento, fíjese. A veces guardamos enojo. Yo no le hablo a aquella hermana porque cómo me vio la vez pasada. Y a saber si se le había metido alguna basura en el ojo de la hermana así, ¿verdad? Y yo estoy enojado. No. O yo porque este se cree la gran cosa, o porque aquel, que miren cómo se viste, o que miren el otro, que cómo... ¿Y qué pasó entonces, pues? ¿Dónde está el amor? ¿Así se refleja el amor? No. Y el amor debe de reflejarse aquí primero. ¿Cómo nos van a creer allá afuera que venimos hablando en nombre de Dios si aquí adentro hay división? Si yo pienso, no, es que este hermano que no sé qué, no, es que a mí el pastor me cae mal, no, es que el que predica a las 10 lo hubieran visto. No, hombre, ¿y dónde está el amor, pues? Mire, dice, y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo puedo estar yo seguro que de verdad en mí está el Espíritu de Dios? ¿Hay amor por mis hermanos? ¿Hay amor por mi familia? ¿O solo hay amor para mí mismo? Un amor egoísta, que solo me interesa lo mío y los demás solo son formas de conseguir lo que yo quiero. ¿O de verdad estoy interesado en estar dispuesto a hacer un sacrificio, en sacrificar mi tiempo, en sacrificar mis recursos, en sacrificar, o sea, dedicarles a las personas, orar por ellos, acercarme, decirles, mira, ¿y qué te pasa? ¿Está bien? ¿Puedo orar por ti? ¿Cómo te ha ido en esto? Interesarme genuinamente en los demás. Así se refleja el amor. No fue un interés genuino de Jesús el que Él nos vino a enseñar. Tanto que puso su vida por nosotros para podernos sacar del lugar donde nosotros mismos nos habíamos ido a echar. Entonces, eso es lo que tenemos que reflejar por los demás. Cuando podamos comenzar a hacer eso, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está dando fruto en nuestras vidas. Y entonces podemos tener ese testimonio dentro de nosotros mismos. Mire lo que dice el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sé yo que de verdad soy salvo? ¿Cómo sé yo que de verdad soy cristiano? Porque Dios me dio su Espíritu. El Espíritu de Dios habita dentro de mí. Habita dentro de usted. Híjole. Bueno, si alguien quiere aceptar a Cristo, este es el momento. No, habita el Espíritu de Dios dentro de usted. ¿Cómo lo sabe? ¿Se refleja el amor en su vida? Así es. No puede haber un cristiano sin amor. No puede haber un océano sin agua, ¿verdad? No, entonces no puede haber un cristiano sin amor. Si el amor de Dios se comienza a reflejar, entonces quiere decir que sí, el Espíritu de Dios está en mí y yo tengo el poder de Dios para transformar. ¿Y qué va a pasar entonces? Ya no me voy a quedar yo solo pensando en mí mismo, sino que yo voy a ver eso, yo voy a ver la necesidad que tiene mi familia, yo voy a ver la necesidad que tienen mis hijos, yo voy a ver la preocupación que tienen mis padres, yo voy a ver que hay algo que está molestando el corazón de mis compañeros. ¿Y qué va a pasar? El amor que está en mí me va a mover. El amor fue lo que hizo que Jesús dejara su trono y viniera a la tierra a caminar entre nosotros. El amor, ese mismo amor de Dios que va a habitar dentro de usted o que habita dentro de usted, lo tiene que mover y decir, yo quiero llevar el amor de Dios a otras personas. Yo quiero encontrar personas que necesiten ser reconfortadas, que necesiten ser transformadas, que necesiten a Dios en su vida también. Entonces se va a notar y yo voy a poder decir, de verdad que Dios está en mí. Y yo voy a poder ver en los demás y voy a ver a las personas que de verdad están reflejando ese amor de Dios y voy a poder decir, de verdad que el Espíritu de Dios está dentro de ellos también. No nos va a pasar como los que el Señor dijo, mire,
El Señor, entonces les declararé, nunca os conocí, decía el versículo 23 de Mateo 7. Apártense de mí, hacedores de maldad. Eso fue lo que les dijo el Señor a los que pensaban que poder hacer un milagro, o que poder hacer grandes cosas, o que poder decir simplemente Señor, Señor, es lo que Él necesita. No, Él no necesita que le digan Señor, Señor. Él lo que quiere es conocernos. Y la manera que Él tiene de conocernos es enviar su Espíritu a habitar dentro de nosotros. Así es como podemos conocer de verdad al Señor. Y entonces es que de verdad vamos a poder ser salvos. Que cuando lleguemos delante de Él y el Señor nos llame y llegue nuestro día y nos presentemos, el Señor nos diga, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El trabajo difícil, Él ya lo hizo. Si pagar por nuestros pecados no fue barato, Él tuvo que derramar su cruz. Pero a veces nosotros guardamos enojo, guardamos resentimiento por alguien, como decíamos, que nos vio mal, que nos dio una mala palabra. No en el sentido de que nos dijo una mala palabra, pues, sino que nos dijo algo que no esperábamos o que... Miren, hay alguien que se puede enojar incluso solo porque no le contestaron ahí en el WhatsApp, me dejó en visto, dije, qué bárbaro, ya no le vuelvo a escribir. Y solo por eso ya están enojados. ¿Y el Señor Jesús qué le hicieron? ¿Qué le hicimos al Señor Jesús? No, lo azotaron, lo clavaron en la cruz, lo exhibieron, se burlaron de Él. ¿Y eso no tuvimos que ver acaso nosotros en eso? ¿No fue nuestro pecado el que también estuvo sobre Él? ¿Y el Señor nos pagó con qué? Con amor. ¿Verdad que sí? Es lo que nos sigue ofreciendo. Entonces ahí está la lección que tenemos que aprender. Que no importa lo que suceda, no debemos de darnos por vencidos con el amor. Ese es el principal mandamiento. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? El principal de ellos. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, todo el Sermón del Monte, también se resume en esto. Debemos de amar al Señor y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando hacemos eso, entonces de verdad no solamente decimos Señor, Señor, sino que lo vivimos en nuestra vida. Al Señor no le sirve personas que del diente al labio hagan las cosas. No pueden haber cristianos del diente al labio. Esos no son cristianos. Así de sencillo. Un cristiano es alguien que ha sido transformado por la sangre de Cristo y que ahora vive por amor. No nos confundamos. El Señor nos ama y derramó su sangre por nosotros. Pero cuando llegue el día, Él va a hacer la diferencia entre unos y otros. Él va a separar a aquellos que de verdad creyeron de los que no. Por mucho que nos ame, el Señor tampoco, Dios no va a recompensar a aquellos que hayan despreciado el sacrificio de Cristo. Fíjense que hoy se da mucho eso de que uno tiene un montón de amigos, digamos, que ni siquiera conoce. A mí me ha pasado que me mandan friend request en el Facebook, ¿verdad? Me mandan la invitación de ser amigo y yo, ¿y quién es este? Digo, y le doy clic, no lo conozco. ¿Será de la iglesia? ¿Será del colegio? ¿Será de donde yo trabajaba? ¿Será alguien más? No sé quién son. ¿Sabe qué hago con los que me mandan el friend request y yo no los conozco? No los acepto. ¿Por qué? Porque cuando ahí en el Facebook uno le da que sí, ya le pueden ver toda la vida, todas las fotos, todos los posts, todas las cosas. Entonces, peligroso. Y a mí me ha pasado, yo estoy seguro que más de alguno probablemente sea de aquí, de la iglesia o del colegio, y yo le he dado que no. Porque, o sea, por lo menos, o sea, venga a platicar con la persona que le va a enviar. Hola, Dios le bendiga, mire cómo está, que no sé qué. Va, ahí lo voy a buscar en el Facebook, va, está bueno. Pero nunca le he hablado. ¿Usted qué haría si alguien llega a su casa, abre la puerta, se mete
va a la refri, saca algo, se sienta a comer y ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y usted le queda viendo y no lo conoce. Usted pensaría, este está loco, ¿verdad? Y en el peor de los casos manda a llamar a la policía para que lo saquen. ¿Sí? Porque no vamos a permitir en nuestra vida a alguien a quien no conocemos. Mire, el Señor, por mucho que Dios amó al mundo, Él no va a permitir entrar en su casa a alguien que no conoce. Él no lo va a permitir. Él les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando llegue el momento de estar delante de Dios, ahí no va a haber tales de que, pero yo fui a la iglesia, yo cantaba las alabanzas, yo me las podía. Yo estaba en el ministerio de escuela bíblica. ¿Vale? No, con esos tenemos más cuidado porque tienen que ser maestros. Pero yo servía, yo ahí iba, yo me reunía, yo les decía hermanos y todo. O lo conoce o no lo conoce. ¿Y cómo sabe que lo conoce? En que el Espíritu de Dios está en usted y el amor de Dios se refleja en su vida. Esos son los que son cristianos de verdad, en los que se puede confiar, que no van a ir a medio partido y se van a cambiar de equipo, que se toman un time out de ser cristianos. Mire, si el Espíritu de Dios vive en usted, usted no va a querer andar haciendo las cosas incorrectas. Usted va a querer, si usted ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, usted no va a andar un día así, hoy no, Señor, mañana sí voy a ser cristiano. No, es algo que se nota permanentemente, es una forma de vivir, y con eso es que vamos a cerrar esta serie de sermones del Sermón del Monte. Debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Nos falta todavía un pedacito del capítulo 7, del 24 al 29. Ese no lo vamos a ver. ¿Quién sabe por qué? No. Bueno, para los que no se acuerdan, porque fue la última de las parábolas del Señor que estudiamos. El año pasado estábamos estudiando las parábolas, ¿se acuerdan? Entonces ya, bueno, aunque yo veo que por lo visto no se acuerdan, así que puedo volver a predicar el mismo sermón de hace 5 meses, no habría problema. No, pero terminamos las parábolas del Señor en diciembre, predicando sobre Mateo 7, del 24 al 29. Y la parábola dice, la vamos a leer, ¿vale? Solo para que sientan que leímos hasta el final. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando terminamos de estudiar las parábolas del Señor, esta fue la última de las parábolas que estudiamos, y en ese momento yo oraba, le decía al Señor, Señor, ¿y ahora de qué vamos a aprender? Y me llamaba la atención en esto, que decía, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Y el otro decía, el que oye las palabras y sí las hace. ¿Cuáles son las palabras esas del Señor que nos van a dar solidez en nuestra vida y que nos van a permitir resistir cualquier adversidad? Las palabras que hemos estado estudiando en el Sermón del Monte. Una vida cristiana de verdad comprometida. No una vida a medias, no una vida del diente al labio, una vida transformada. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y no es algo que Él espera que hagamos por nosotros mismos, no. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él pone su Espíritu en nosotros. Y lo único que tenemos que dejar es que el Espíritu de Dios dé esos frutos a través de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es la tierra. Imagínense, yo siembro el aguacate en la tierra. ¿La tierra se tiene que preocupar de hacer los aguacates? No, ¿verdad? La semilla ya tiene todo lo necesario y la tierra solo tiene que permitirle a la semilla que crezca. Nosotros tenemos que ser buena tierra. Así como decíamos también en la parábola del sembrador.
y permitir que lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas se haga. No oponernos al Señor, sino que dejar que el Espíritu del Señor dé su fruto a través de nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que podemos aprender del Sermón del Monte. Hoy terminamos esta serie de mensajes, comenzamos en enero y terminamos con mayo. Mira, así que 5 meses aprendiendo de esto, y les aseguro que podríamos aprender muchísimo más, porque el Señor tiene mucho para nosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque en tus enseñanzas encontramos la vida, Señor. Gracias, Señor, porque no nos diste solamente palabras, sino que también nos diste amor, Señor, y reflejaste tu amor hasta el final, entregando tu vida por nosotros. Diste tu sangre por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tus enseñanzas no fueron del diente al labio. Tú lo viviste, Señor, lo sufriste. Gracias, Señor, porque tu amor por nosotros es eterno. Gracias porque no te das por vencido con nosotros, a pesar de los errores que cometemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nuestra vida sea así también. Que no solamente sea algo de decir Señor, Señor, y de recordarte los domingos cuando venimos a la iglesia, sino que de verdad tu Espíritu habita en nosotros, Señor, y que podamos reflejar ese Espíritu, Señor, en amor hacia ti y en amor a nuestros semejantes también, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y a poder rescatar este país, Señor, con amor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñaste primero cómo debíamos de hacerlo. Danos la fuerza, Señor, de poder hacerlo como tú también. Que podamos perdonar a las personas que nos han ofendido. Que podamos ser mansos, Señor. Que podamos buscar la justicia. Que podamos, Señor, de verdad vivir como tú esperas de nosotros. Señor, que el fruto de tu Espíritu se refleje en nuestra vida y que podamos transformar a aquellos que están cerca de nosotros, por favor. El mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a odiar, pero tú has vencido al mundo, Señor, y en tu nombre vamos a conquistar. Si hay alguien en este momento que nunca ha recibido a Jesús en su vida y quiere conocer ese amor que Dios tiene para usted, levante su mano. Él no está esperando que usted haga los cambios por su propia cuenta. Usted solito no va a poder. Pero cuando Dios viene sobre usted y el Espíritu de Dios está en su corazón, esos cambios van a comenzar a ocurrir. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús en este momento, levante su mano para que podamos orar con usted. Levante su mano. Esta es su oportunidad de conocer el amor de Dios. Gloria a Dios. Señor, te pedimos por los que estamos acá, que tú nos permitas, Señor, reflejar tu Espíritu y reflejar tu amor cada día más a los que están cerca de nosotros, Señor, y aquellos que tal vez no lo están tanto, pero que sepan, Señor, que hay alguien cerca a quien pueden recurrir para llegar a ti, Señor. Que seamos esos embajadores tuyos, instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.